Voy a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por esta oportunidad que nos permites estar delante de tu presencia nuevamente, Señor amado. En esta ocasión, para exponer tu palabra, mi Dios amado. En este momento te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo vaya fluyendo con poder, Señor. Ves sanando, Señor, ves restaurando, ves libertando, Señor. Ves llevándote la tristeza. Llévate todo aquello, mi Dios amado, que no permita que se conecten con tu palabra y contigo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Me encargaré de darte toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque solo tú la mereces, Señor amado. Te pido que en esta hora, Señor, esta palabra que salga por mi boca salga sazonada con la unción y la autoridad tuya, mi Dios amado, porque solo tú, Señor amado, eres digno de ser alabado. Solo tú, Señor, eres nuestro Dios, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor. Ve haciendo la diferencia, Señor, porque tu palabra es refrigerio al alma, Señor, y a nuestros huesos. Tu palabra es medicina, Señor, que nos sana. Tu palabra hace la diferencia y ella hace el efecto por la cual es enviada, porque es espada cortante de doble filo que penetra lo más profundo del corazón y llega hasta los tuétanos de los huesos, mi Dios amado. Te lo pido creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. ¿Lo tienen, hermano? Vamos a dar lectura en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia en victoria y que va para el cielo dice amén. Eso es, aleluya. Y se titula Derramamiento del Espíritu de Dios. Y usted va a ver en el trayecto del mensaje lo que es esta palabra. Y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Y he titulado este mensaje en el día de hoy, 27 de abril del 2025, Avivando el fuego. Y usted dirá, ¿por qué el libro de Joel, capítulo 2, verso 28? Y vamos a entrar ahora en lo que es la prédica. ¿Quién era el profeta Joel? Joel era uno de los profetas menores. Y profeta menor no quiere decir porque es de menos importancia, sino porque su libro, el libro que escribió, tiene 3 capítulos solamente. Al igual que los otros profetas menores, sus libros eran cortos, por eso se le llaman los profetas menores. Aleluya. Y Joel, su nombre en hebreo significa Yahweh es Dios. Y fue llamado por Dios a ministrar en un tiempo bien difícil donde había desesperación y devastación. ¿Por qué digo esto? Porque Dios le reveló a Joel que venía una plaga de langostas. Pero después de esa plaga de langosta viene lo que es el capítulo 2, el verso que estamos considerando esta mañana, que es lo del derramamiento del Espíritu de Dios. Y vemos que Joel era un hombre que Dios le mostraba y Dios lo escogió de una manera poderosa para predicar en ese tiempo tan difícil. Y Dios lo usó de gran manera. Y en este versículo 28 está profetizado. Joel profetizó en este capítulo 2, verso 28, que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y cuando vemos esto cumplirse, hermano, lo vemos cumplirse
en el libro de los Hechos, hermano, el día de Pentecostés, eso fue muchos años atrás, que Dios le dio esa visión y esa profecía para que Él la profetizara, y vemos ese cumplimiento bien hermoso, hermano. Alma mía, adora a Dios. Puede adorarle, estamos en libertad, no estamos presos. Y espiritualmente hablando, no estamos encadenados por el enemigo, no. Somos libres en Cristo Jesús para adorarle y para abrir nuestras bocas, porque en nuestras bocas el poder de la alabanza es algo fuerte, y cuando nosotros abrimos nuestras bocas, el mundo espiritual tiene que estremecerse. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Y vamos a leer unas definiciones. La definición de avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Es un despertar, una renovación del fervor religioso en personas o comunidades, caracterizado por una búsqueda intensa de la presencia de Dios, acompañado a menudo de un fuerte arrepentimiento, renovación del compromiso con la fe y una mayor conexión con el Espíritu Santo. Pues antes de llegar al avivamiento, tiene que haber una conversión, tiene que haber un arrepentimiento. ¿Para qué? Porque hay que nacer de nuevo, hay que dejar el viejo hombre bajo las aguas y vestirnos del poder, la autoridad y la gloria de Dios. Porque cuando usted acepta a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, cambiamos de dueño. Amén. Si tú pertenecías a las tinieblas, pasas de las tinieblas a la luz al aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Y nosotros somos dueños de aquel que está allá arriba. Aleluya. Y la palabra de Dios dice que si se humillare mi pueblo, aleluya, si se humilla el pueblo de Dios, que estamos provocando cuando nosotros le pedimos al Padre, cuando vamos conectados en oración, como dice en el libro de San Mateo, cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos. La oración es la llave, la herramienta principal. ¿Para qué? Para que ese avivamiento suceda. Aleluya. Porque cuando le pedimos algo al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Un despertar puede ser individual o colectivo, donde personas experimentan una nueva conciencia de su necesidad de Dios y buscan una relación más profunda con Él. Si usted quiere ver un despertar, un avivamiento, ya tocamos el primer punto, que es la oración. Ahora vamos al otro. Si usted quiere un nuevo despertar, hay que limpiarnos. Cuando ya aceptamos a Cristo, Jesús nos limpia. ¿Por qué digo limpiarnos? Porque en el camino nos encontramos con situaciones, nos encontramos con pruebas, nos encontramos con tentaciones. Y eso nos va a tratar de desviarnos y de ensuciarnos. Pero no, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es con la que nosotros, cuando la leemos y oramos al Padre, Él nos limpia. Amén. Limpiarnos cada día, porque de obra, de pensamiento, de acciones, pecamos contra Él. Pero para eso tenemos al Padre, que es nuestro abogado, y Él nos limpia y nos perdona. Amén. Gloria a Jesús. Si usted quiere un despertar grande, hermano, aquí se están haciendo una serie de actividades en las cuales vamos a la montaña, al terreno de balde. Si usted quiere ver un avivamiento y tener una experiencia poderosa, única con Dios, sube a la montaña.
¿Por qué hay que subir a la montaña? Porque ahí estamos en conexión directamente con Dios. Subimos a lo alto y mientras más alto vamos subiendo y escalando, más cercano estamos a la presencia de Dios. Alma mía, adora a Dios. Aleluya. Y allí en esa serie de actividades que hemos hecho allá arriba, los que han ido saben cómo se mueve el poder de Dios allí. Los que no han ido, le hago la invitación. Si usted quiere ser bautizado por el Espíritu Santo, si usted quiere ser lleno de la presencia de Dios, vaya. No, que me quedo en casa orando. Esa es la mentira más grande, porque en tu casa tienes distracciones. Pasan situaciones en las cuales te quieren desviar. La palabra dice que sí, entra a la recámara, en tu lugar secreto, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Pero hay que buscar esa experiencia, como dice el pastor cada vez que predica. Hay que buscar esa experiencia con Dios para que tú quedes marcado para siempre. Aleluya. Usted quiere experimentar con Dios y tener una experiencia con el Espíritu Santo. Vamos a buscarle. Dice que el que busca halla, el que llama se os abrirá. ¿Y a quién estamos buscando? A nuestro Padre que está allá arriba. Y Jesús, aleluya. Y el Espíritu Santo está con nosotros porque Él lo dijo: yo me voy, pero enviaré a un consolador que lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Una experiencia intensa, porque hay que llamarlo así, una experiencia intensa, fuerte, que te estremezca, que tiembles, que llores, que sudes, que sientas que te estás quemando, que esos ríos de agua viva te están subiendo por los pies y llegan hasta la cabeza. Así hay que buscarle a Dios. Aleluya. Que hablo alto, que predico alto cuando hablo, así me usa el Señor. Dios usa a uno de diferentes maneras. Y no estoy diciendo que es malo, no. Porque Dios puede venir a usar a una persona con templanza. Pero hay otras personas que Dios las usa con poder, fuego, unción y autoridad. Y yo no digo que el Espíritu Santo no está con el que predica con templanza, no. Porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros cuando lo aceptamos como único y exclusivo Salvador. Pero hay ciertas formas que el Señor usa a personas. Amén. A menudo se caracteriza por un deseo ardiente de conocer a Dios, de ser transformados por su Espíritu Santo y de vivir una vida de mayor santidad. Jeremías quería dejar todo. Pero dice la palabra que había un deseo, un fuego ardiente que estaba en él, aleluya. Y eso estuvo ahí y él siguió hacia adelante a predicar. Amén. Tú que estás pensando en enganchar los guantes, te digo en esta hora, no enganches los guantes. Que dices que estás solo, que no sientes la presencia de Dios. Déjame decirte que cuando menos tú estás sintiendo, más cercano está a ti. Porque Elías, cuando entró en aquella cueva, cuando lo estaban buscando, hubo ciertas señales allí. Y no estuvo Dios, pero en el silbido apacible, en el silencio, donde tú estás conectado con Dios, donde tú sientes que esa brisa entra a tu cuarto. ¿Cuántos han experimentado eso? Que estás arrodillado en tu cuarto y no está soplando el viento, pero de momento así, esa brisa entra por todas las ventanas de tu cuarto y te arropa. Qué bello es eso, ¿ah? Y ahí es que tú dices, vale la pena buscarle en todo tiempo. Cuando Él nos transforma. Yo era uno que me bebía hasta el agua de las cunetas si me dejaban. Yo creía que la marihuana se iba a acabar de tanto que yo fumaba. Pero cuando Dios llega a tu vida
y te toca, te puede tocar por una situación o que Él mismo te diga: no, tú no vas a coger más un cartón de cigarrillos porque te estoy limpiando. Planes y propósitos tengo contigo. Eso puede ser de inmediato, como hizo conmigo. No vas a tocar más una lata de cerveza o un trago. Y fue de inmediato, eso fue de inmediato. Pero hay otras personas que tienen que pasar por el proceso. Que te ven y te digan: mira, el que se está congregando todavía fuma. Mira, hermano, no sea un criticador y juzgador. No se levante contra esa persona, porque usted no sabe cómo Dios está tratando con esa persona. Alma mía, adora a Dios. Antes de hablar, piense primero lo que va a decir. Porque a veces es necesario pasar por las ruedas del alfarero y ser moldeado. Es verdad que duele, pero en medio de ese proceso, ¿qué va a suceder? Cuando el alfarero dejó caer la vasija, se rompió. Y de lo mismo que se rompió, alma mía, adora a Dios, ¿qué hizo el Señor? El alfarero construyó otra vasija de lo mismo que estaba en el piso. Santo, Él está aquí. Él está ministrando, aleluya. Y te digo, si estás atravesando por ese proceso de dejar de beber, de dejar de fumar, te digo que el Señor está contigo como poderoso gigante. Porque planes y propósitos Dios tiene contigo. Dios le está hablando aquí a alguien. Dios le está hablando a alguien aquí. Siento su presencia, aleluya. Hay que decirlo, el Señor se está moviendo de manera poderosa. Oh, alma mía, adora su santo nombre, Señor. Un llamado a la acción. El avivamiento no es solo una experiencia personal, sino también que implica un llamado a compartir la fe y a servir a Dios en la comunidad. Cuando servimos al Señor, lo hacemos aquí, en el templo, trabajamos para Él, en la obra. Pero Él dice en su palabra, en la gran comisión: id y predicar el evangelio a toda criatura, a todo pueblo, a toda ser, a toda nación. Aquí es bueno predicar, pero allá afuera está la necesidad. Allá afuera está el devorador, está la destrucción. Pero Dios te ha llamado y te ha separado y te ha escogido. ¿Para qué? Para ir a predicar esa palabra. En Isaías hay un capítulo bien poderoso que dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y tú sabes qué es eso, ungido. Te separó de todo. ¿Para qué? Para ir a llevar las nuevas de salvación a los que están presos. Los que están presos en la cárcel y también los que están presos espiritualmente, encadenados en el corazón. Su alma está presa. Pero David dijo: saca mi alma de la cárcel para adorarte. Pablo y Silas estaban allí encerrados en aquella prisión y adoraron a Dios. Estaban presos carnalmente, pero cuando adoraron, las cadenas se rompieron y se abrieron las prisiones. Aleluya. En resumen, el avivamiento espiritual es un proceso de despertar, renovación, transformación que busca llevar a los creyentes a una relación más profunda con Dios y a una vida más conforme a su voluntad. Hacer la voluntad de Dios. No la voluntad tuya, no, hay que hacer la voluntad de Dios, que es perfecta, divina y agradable. Aleluya. Y el Señor me dio este mensaje. Justamente me lo dio allá arriba, en la finca de Barley.
hace más de un mes atrás. Yo le pedí al Señor, Señor, dame palabra para predicar a la congregación. Y de momento así me fui a un lugar solito allí, con Dios hablando. Y llega esa palabra a mi mente, avivamiento. Señor, gracias, porque tú hablas. Y cuando usted vaya a predicar o a dirigir, no se tira a lo loco, no. Busque presencia de Dios primeramente, ore, ayune, medite, pídale al Señor cuál es la necesidad que hay en la congregación, cuál es la necesidad que hay afuera, si es que ha de predicar afuera. No escoja palabra por su propia cuenta, no. Nosotros los predicadores tenemos que estar en ese constante procedimiento de preparación con Dios. Esto es una responsabilidad grande. Esto no es cualquier cosa. El ejemplo más perfecto es este. Cantantes que cantaban de música secular, que cantan delante de millones y miles de personas, van y se paran allí sin miedo. Pero ahora que esos cantantes se han convertido y han dado el paso de fe, dicen que pararse aquí al frente les cuesta, sí, porque no le estás cantando ni hablando a cualquier cosa. Tú estás hablando la palabra de Dios. Esto no es cualquier cosa. Esto es una responsabilidad grande. Que cuando nos paramos aquí temblamos, claro que sí. Porque tenemos que ser temerosos de Él. Y aquí el Señor me dio varios ejemplos de avivamiento. Si quiere lo puede buscar. Si no, lo toma de tarea de asignación y lo lee allá en el lugar más hermoso, que es cuando se conectan con Dios, allí en su cuarto o en cualquier parte de su hogar. Elías, cuando oró en el monte Carmelo, ¿qué estaba sucediendo ahí en ese momento? Estaban los profetas del Baal, estaban invocando a esos dioses paganos. Y ellos estaban diciendo que iba a descender del fuego, que iban a secar el holocausto, parafraseando. Pero no sucedió nada. Y Elías empezó a decirle, quizás está durmiendo, quizás no te escuchó, como que en forma de burla. ¿Por qué? Porque esos son estatuas que no oyen, tienen manos y no palpan, tienen oídos y no escuchan. Pero cuando le tocó a Elías orar en el nombre de Jehová de los ejércitos, déjame decirte, aleluya, que cuando Elías oró, el fuego bajó y todo el holocausto que allí había se consumió y todo el agua que estaba allí se secó. Alma mía, adora a Dios. Es que cuando oramos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús y de Jehová de los ejércitos, tiene que acontecer algo. Aleluya. En Primera de Reyes 18 vemos eso. Y derrotó a los profetas del Baal a filo de espada. Los derrotó a todos, no quedó ninguno en pie. ¿Por qué? Porque con Elías estaba Jehová de los ejércitos. Como está conmigo, como está contigo, así está Jehová Dios contigo. Aleluya. Gracias, Dios. Avivamiento durante el gobierno de Nehemías en el capítulo 8. Hubo un arrepentimiento y se renovó el pacto con Dios. Aleluya. Qué bonito es cuando Dios te escoge a llevar palabra allí donde está la necesidad. Y vienen los apartados y se reconcilian con Dios. Pues así hizo Nehemías. Nehemías fue a llevar palabra y allí hubo renovación. Aleluya. En el capítulo 8 vemos eso de Nehemías. Avivamiento en Nínive. Y este me impactó en gran manera. Jonás,
¿Cuántos conocen de Jonás aquí? Jonás fue enviado por Dios a predicar la palabra, pero en el caminar se desvió. Y con eso, Dios tiene planes y propósitos tan grandes que se lo tragó un gran pez. Y estuvo 3 días en ese pez. ¿Por qué? Porque la desobediencia, porque Dios le dijo, ve a Nínive, y se desvió. Y puso 20,000 excusas. Pero es que cuando hay oposición, es que Dios va a hacer algo. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú vas a predicar o vas a llevar palabra y se te levantan miles de situaciones, es que Dios va a hacer algo grande. Y allí fue Jonás y predicó. Y todo aquel pueblo allí se convirtió y estaba predicando sobre el juicio de Dios que provocó en ese momento tan difícil donde ellos eran malvados. Eso era un pueblo malvado que estaba perdido en el pecado. Pero cuando Dios envió a Jonás, le dio la palabra y allí hubo un gran avivamiento. Alma mía, adora a Dios. Y le predicó que se arrepientan y Dios tenga piedad de ellos. Aleluya. El avivamiento en Samaria en el libro de los Hechos capítulo 8. Felipe predica el evangelio en Samaria y lo que genera muchas conversiones y milagros, despertando espiritualidad a la ciudad. Déjame decirte que si tú estás dormido, que ese primer amor se está apagando. Échale aceite a esa fogata, a esa lámpara, para que ese primer amor vuelva y despierte. No deje que ese primer amor se apague. Es como, voy a ponerle un ejemplo. Cuando una persona se enamora, que hace lo que sea por ir a ver a la novia y estar con ellas y compartir. Pues así, ese ejemplo perfecto nos lo da Jesús. Dios Padre envía a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Ese amor incomparable que no se compara con nada. Esa relación con Dios tiene que ser así, una relación amorosa, ferviente, que nada ni nadie te separe del primer amor de Dios. Oh, gloria a Dios. Porque déjame decirte que el primer amor es algo hermoso. Cuando tú te conviertas al Señor y tienes hambre y sed, Él te sacia y sigues buscando. Y mientras más buscas, más encuentras. Pues así tiene que ser esa relación con Dios. Avivamiento en Éfeso. La llegada de Pablo a Éfeso provoca una gran transformación en la ciudad, con muchas personas abandonando prácticas paganas y volviéndose al evangelio. Porque allí estaba la idolatría, claro que sí. Y la idolatría te separa de Dios. Idolatría, entiéndase, necesariamente no es que te postres entre una estatua, no. Idolatría puede ser tu carro, tu casa, la persona que más amas, que la pones en primer lugar y no pones en primer lugar a Dios. Alaba. Los chavos, los lujos, el pelo, las uñas, la barba, la ropa, los tenis, un sinnúmero de cosas. Pero
Para eso está Dios. Y cuando tú le pides acercarte a Él, te acercas. Pon en primer lugar a Dios y tú vas a ver la diferencia. Tú vas a ver la diferencia. Cuando tú pones en primer lugar a Dios, las bendiciones llueven, llueven y llueven. Como los aguaceros que estaban cayendo antier, ayer y hoy, así son las bendiciones de Dios que van a caer sobre tu casa. Tú que te preocupas por tu dinero que no te da, pon a Dios en primer lugar para que tú veas. Y estoy hablando de que Dios multiplica, pero no estoy llevándolo a una doctrina errónea, no. Porque cuando tú le pones a Dios todo, tu casa, tus finanzas, tu matrimonio, todos tus hijos, Dios lo hace. Aleluya. Avivamiento en el reinado de Ezequías en Segunda de Crónicas 30. La celebración de la Pascua se prolonga por más días debido a la alabanza y a la gratitud del pueblo hacia Dios. Es que cuando tú le adoras, algo tiene que suceder. El poder de la alabanza. Dios escogió a un grupo y nos posicionó aquí, este lugar. Y a cada uno que escogió, le dio una tarea grande. Aleluya. Cuando David tocaba el arpa, ¿qué sucedía? Saúl tenía un espíritu y cuando tocaba David el arpa, el espíritu malo se alejaba. Y es que cuando tú la adoras en espíritu y en verdad, las malicias tienen que huir. Los principados, las potestades, las legiones, gobernadores de las tinieblas tienen que retroceder en el nombre de Jesús. Porque le estás cantando al que es 3 veces santo, al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a este avivamiento tan poderoso que marcó la historia de una manera bien brutal. Avivamiento en Pentecostés, lo que Joel profetizó hace muchos años atrás, lo vemos aquí cumplido en el libro de los Hechos tras la venida del Espíritu Santo. Un gran número de personas se convirtieron al cristianismo y en un solo día dando inicio a la iglesia. ¿Qué sucedió en ese momento? Estaban todos unánimes reunidos en aquel aposento y de momento vino un viento recio desde las 4 esquinas y llenó toda aquella casa. ¿Y qué pasó ahí? Hubo un estruendo bien grande. Y todas aquellas personas que estaban allí fueron llenas del Espíritu Santo. Oh alma mía, adora a Dios. Tú que estás pidiendo ser lleno del Espíritu Santo, pídelo, 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 que Él lo hace. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, vemos todo diferente. El que sabe, sabe de lo que le estoy hablando. Él abre tus ojos espirituales y puedes ver más allá de lo que otras personas no pueden ver. Tus oídos espirituales, todo tu cuerpo, todo tu ser es diferente, transformado. Gloria a Dios. El primer discurso de Pedro. Hechos capítulo 2 verso 14. Pedro proclamó que Jesús es Señor y Cristo en Hechos 2:36 e invitó al pueblo a arrepentirse y a bautizarse. Como Juan el Bautista cuando estaba predicando: arrepentíos y convertíos, que el reino de Dios está cerca. Así Dios envió a Pedro a aquel lugar
Y en el primer discurso, 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron ese día y siguieron fieles a la iglesia y fieles a Dios. Jesús, ese no lo anoté, pero está aquí en la mente. Qué avivamiento cuando Jesús iba a cada lugar a predicar la palabra, enfermos sanados, muertos resucitados, sordos escuchaban, mudos hablaban, paralíticos se levantaban. Alma mía, adora a Dios. Ese Jesús que predicaba en aquellos lugares todavía se mueve y se sigue moviendo. Pero muchos no creen. Muchos no creen que Jesús siga haciendo milagros. Déjame decirte que el milagro perfecto fue cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Nuestro testimonio de quiénes éramos antes. Habían personas que usaban droga, gastaban su sueldo en cosas y mira cómo Dios los transformó. El que le gustaba adulterar, el que le gustaba fornicar, ¿qué hizo Dios? Por medio de su Hijo Jesucristo, mira, y el Espíritu Santo los limpió, los blanqueó, sus vestiduras fueron limpiadas. Aleluya. Y ya estoy terminando. ¿Cuántos se acuerdan de Gille Ávila? Un siervo de Dios grande, que cuando Dios lo escogió, Gille Ávila era fisiculturista. Los que conocen de su historia, él era fisiculturista, él jugaba deportes. ¿Y qué sucedió un día? Dios se le reveló y él tuvo que dejar todo. ¿Para qué? Para predicar a Cristo. Y su mensaje era uno: Cristo viene y viene ya. Cristo viene y Cristo viene ya. Y mira cómo es Dios cuando escoge a personas. Los comienzos del evangelista Gille Ávila, eso fue aquí en Puerto Rico. Su primera campaña fue en una urbanización de Levitown, de Tuabaja, en Puerto Rico, donde 2,303 almas aceptaron a Cristo. En 4 días, y en la segunda campaña fue en Bayamón, donde 3,450 almas se salvaron. Y en Santo Domingo, 4,972 para un total de 10,725 almas para Cristo en las primeras 3 campañas. Después de haber ayunado 41 días. Él se propuso ayunar por una situación que lo tenía bien afligido. El que sabe, a él le mataron a su hija y de una manera bien espantosa. Y el amor de Dios estaba en él. Él se sometió en ayuno y él perdonó. Él fue a la cárcel y él perdonó al que mató a su hija. ¿Usted sabe qué es eso? Que maten a tu hijo o a tu hija y tú tengas ese dolor tan grande en tu corazón. Oh, alma mía, adora a Dios. Y después de haber ayunado, salir de ese cuarto, de ese lugar, dirigirte hacia la cárcel y ir allá y decirle: yo te perdono. Yo te perdono. Usted sabe qué es eso. Después que mataran a la hija de una manera tan atroz,
perdonó, pero sabes que después que perdonó a esa persona, vieron los resultados. Y estoy llorando porque cuando Dios vio que había tanta maldad en el mundo, tanto pecado, dio a su Hijo. ¿Para qué? Y lo he repetido un montón de veces en el mensaje, pero es que hay que repetirlo. Dio a su Hijo en la cruz, los latigazos, la corona de espinas, los clavos, cargar aquella cruz con tanto dolor, desangrándose, perdiendo la fuerza, la respiración. Y todo eso por amor a cada uno de nosotros y al mundo entero. No es José, no es María, no son los collares, no son las barajas, no son las estatuas de yeso. No es nada de eso. Es Jesús. 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 Gracias, Jesús, por morir en aquella cruz y acordarte de cada uno de nosotros. Porque aún no mereciéndolo, te entregaste por mí y por cada uno de nosotros. Un amor inexplicable, un amor tan y tan perfecto como ese amor no hay ninguno. Aleluya. Eso hizo ese caballero allí en aquella cruz. ¿Usted se imagina esos clavos atravesando tus manos, tus pies? Esos látigos que tenían unos aguijones. Y cada vez que lo azotaban, esos látigos se incrustaban en la piel y desgarraban todo. ¡Qué dolor! Me lo imagino ya. Cuando lo coronaron con la corona de espinas. Espinas de este tamaño o más grandes incrustadas. ¿Usted se imagina el dolor que él pasó? Eso no se compara con el dolor de un cantazo que tú te des, de una quemada, te duele, sí. Pero cargar ese dolor más el pecado del mundo entero. Algo inexplicable. Bueno, hasta aquí me dio el Señor. Yo les invito a que si usted quiere un despertar, un avivamiento, arreglar tu relación con Dios, tú que no conoces a Cristo todavía, si quieres venir a Él, este es el momento. El grupo de adoración puede venir acá. Y hago un llamado a salvación, hago un llamado a reconciliación, hago un llamado a aquel que tenga una enfermedad, a aquel que tenga una situación difícil. Puede pasar aquí. Si no quiere pasar y se está resistiendo, Dios va a ir a donde ti, porque así es Dios. Señor, he predicado tu palabra humildemente. Dice tu palabra que los humildes tú los exaltas, Señor, pero para tu gloria. Gracias
por la educación de mi papá y de mi mamá. Oh, gracias Dios. De mis abuelos y mi abuela, que ya partió con el Señor, y ellos dos partieron, por educarme y enseñarme a ser humilde. Gracias Dios, porque tú los usaste en el momento que tenías que hacerlo. Gracias Jesús, porque llegaste a mi vida y llegaste justo a tiempo. Gracias porque tú, Señor, me salvaste, me limpiaste y me sigues limpiando. Porque no soy perfecto, no tengo dos alas. Cometo mis errores y fallo. Pero aquel que se acerque al trono de Jehová, de Dios, será limpiado y perdonado. Si tú quieres aceptar a Cristo, tú que me ves en las redes sociales, o si hay alguno aquí, repite esta oración conmigo.